pregunta es, bueno, pues ahora, ¿qué es lo que va a pasar? José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Quadriga Asset Managers. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, es difícil leer el futuro, ¿no? Pero quería preguntarte un poco por las palabras de Jerome Powell. Ayer, Nick Timiraos, el periodista del Wall Street Journal, muchos le llaman el susurrador de la Fed porque suele acertar, ¿no?, con las fuentes que tiene respecto a lo que va a hacer o va a decir Jerome Powell. Ayer lo hizo, dijo que Jerome Powell iba a, bueno, pues advertir de que podían quedar subidas de tipos más importantes y no 25 puntos básicos, sino más, 50, 75, lo hizo. Y claro, después de escuchar toda esa comparecencia de Powell, quería preguntarte un poco con qué te quedas, con qué palabras, porque al final el mercado ya esperaba que los tipos fueran por encima, la tasa terminal fuera a estar por encima del 5,25 que dijo la Fed en su dot plot de diciembre. ¿Cómo sentiste esas palabras de Jerome Powell? El mercado se las tomó mal, con caídas, como ya podemos ver, incluso se habla de un 6%. ¿Cómo lo viste? Bueno, yo creo que al final, si uno echa la vista atrás o se quita un poco de la pantalla del corto plazo, al final las tendencias continúan, ¿no? Al final sí que es verdad que después del verano empezó un proceso de desinflación y que hemos tenido un ajuste muy fuerte en toda la parte de materias primas, que al final fue el shock inicial que luego se trasladó a toda la economía, ¿no? Primero tuvimos un shock de cadena de suministros, tuvimos un shock de materias primas por el lado de la oferta, ¿no?, con una restricción de oferta en muchas de las materias primas, y ese shock remitió sobre todo en el segundo semestre del año pasado, ¿no? Y hemos visto que la inflación general se ha ido moderando, ¿no? Pero ese shock de materias primas, con su decalaje, al final ha tenido unos efectos de segunda ronda, ¿no? Hemos tenido una presión salarial enorme en todas las grandes empresas de todo el mundo, ¿no? En Europa más o menos una subida entre el 4 y el 5 y en Estados Unidos una subida entre el 5,5 y el 6,5 a nivel salarial, junto con un pleno empleo que está haciendo que la demanda de servicios sea muy, muy fuerte, ¿no? ¿Y qué está sucediendo? Pues que en el sector servicios se está produciendo el shock ahora de la subida de precios, y la inflación subyacente pues no se modera, ¿no? Y mientras el pleno empleo continúa, pues la economía no está doblegando, ¿no? A pesar del encarecimiento de los tipos de interés, pues con la caída de esas materias primas y sobre todo de la parte energética que ha aliviado a hogares y familias, pues seguimos con un consumo muy alto y con un sector servicios que sigue presionando al alza la inflación y con unos bancos centrales que no pueden bajar la guardia, ¿no? Y ayer pues la Fed constató esa realidad, ¿no? Que mientras la economía siga con un soft landing y con pleno empleo, sin destruir empleo a niveles elevados y sin miedo por parte de los agentes sociales a perder su empleo y por ende a ralentizar el consumo, pues el sector servicios sigue presionando al alza la inflación subyacente y los bancos centrales no pueden cambiar su discurso ni relajar sus políticas monetarias porque el miedo es perder el control sobre la inflación y no anclar las expectativas de medio plazo con el objetivo del 2,5% a medio plazo, ¿no? Y si uno echa un poco, como digo, la mirada hacia atrás, pues la realidad es que las inercias continúan. Yo creo que hay un halo de esperanza, como digo, ese shock de inflación ya se produjo y va con cierto decalaje hacia el sector servicios, y sí que es verdad que estamos empezando a ver, sobre todo en la parte salarial americana, ¿no?, que había muchísima presión, no solo por la parte de la inflación y esos convenios de subidas salariales, sino por la falta de empleos, ¿no?, y todo lo que hemos vivido en la fase pospandemia. Estamos empezando a ver algún indicador adelantado que muestra que ya se están empezando a ralentizar las subidas salariales y los salarios pagados por las empresas americanas, ¿no? Y eso, pues dentro de 3 o 4 meses debería reflejarse en la inflación subyacente, esa moderación salarial, y deberíamos empezar a ver algún atisbo, ¿no? Pero mientras tanto vamos a seguir con esa inercia y con un banco central hawkish y agresivo, y la verdad que nosotros siempre hemos dicho el mismo discurso, ¿no? Que primero lo negaron, llegaron tarde, luego corrigieron, luego empezaron a ser hawkish y probablemente ahora se pasarán de frenada, ¿no? Y eso es un poco lo que esperamos que suceda con los bancos centrales, ¿no? Y yo creo que Christine Lagarde, que hoy también habla y que en la reunión de marzo se espera que suba 50 puntos básicos, pues va a seguir con esa línea, ¿no? Porque en Europa sucede exactamente lo mismo, ¿no? Que la inflación subyacente pues no doblega, ¿no? Y yo creo que hasta que no se produzca un shock de empleo, por desgracia, y no veamos destrucción de empleo por parte de las economías, va a ser difícil que los bancos centrales puedan cambiar su discurso de política monetaria y realmente empezar a hacer ese verdadero pivot point o esa relajación monetaria, ¿no? Entonces yo creo que nos queda un 2023 todavía con unos bancos centrales que, como digo, se pasarán de frenada y seguirán con sus políticas monetarias agresivas. Claro, entonces entiendo un poco de tus palabras, José, al final que,
Bueno, Jerome Powell ha cometido ya varios errores, como decíamos al principio, bueno, decías tú también el tema de la transitoriedad, luego hablando de desinflación y ahora diciendo que eso ya queda relegado y que de nuevo hay que volver a ser bastante más hawkish. Pero decías que la tendencia continúa, lo decías justo al principio de tu intervención, entonces entiendo que esto no deja de ser un poco de ruido. O sea, la pregunta más bien es si hay que hacerle tanto caso a las palabras de Jerome Powell, porque el mercado ayer se las tomó mal, pero claro, yo también decía al principio, es que el mercado ya esperaba que la tasa terminal estuviera por encima de ese 5,25% del dot plot de la Fed. Entonces, ¿cómo casa esto con cómo está ahora comportándose el mercado? Es decir, tenemos que, por ejemplo, ahora, si no estamos invertidos, evitar invertir porque se vienen subidas subidas de tipos, quiero decir, y por lo tanto podríamos tener más caídas en bolsa, ¿o cómo gestionamos esto? Bueno, yo no creo que nos esté mintiendo Jerome Powell, ¿no? Yo creo que al final lo que está haciendo es gestionar las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Al final, si tú endureces tu política monetaria al ritmo que lo han hecho, que es la mayor subida de tipos en los últimos 25 o 30 años por parte de los bancos centrales, ¿no? Desde la crisis de los años 70 energética no había habido una subida tan agresiva de los bancos centrales en su política monetaria, ¿no? Y ves que no te termina de funcionar, que los consumidores siguen consumiendo, que la presión en el sector servicios sigue aumentando, que la inflación subyacente no doblega, pues lógicamente un banquero central tiene que gestionar las expectativas de los agentes económicos y sociales y tratar de enfriar ese consumo para que la inflación se modere, ¿no? Porque al final está desbocada y tienen que llevarla hacia el objetivo, ¿no? Y están preocupados de no conseguirlo con las armas tradicionales de política monetaria, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues gestionar las expectativas, tratar de ser más duro, tratar de encarecer, de endurecer las expectativas de tipos de interés y tratar pues de que ese efecto de todas las herramientas que están aplicando para controlar la inflación tenga efecto en la economía real, ¿no? Que va con un decalaje, como todos sabemos, normalmente entre 6 y 9 meses tardan desde que se toma una decisión de política monetaria hasta que se empiezan a ver sus efectos en la economía y desde luego pues necesitan seguir endureciendo pues para frenar la economía, ¿no? Y eso es lo que están tratando, gestionar las expectativas. Respecto a los mercados, yo creo que al final en los mercados las tendencias continúan y me explico, al final los sectores de crecimiento, los sectores muy ligados a tecnología, los sectores muy ligados a tipos de interés bajos, lógicamente compañías muy endeudadas, compañías que son bond proxies, pues lógicamente están sufriendo, ¿no? Y sigue sufriendo el real estate, sigue sufriendo todo el tema de utilities, está empezando a sufrir por la parte financiera, está sufriendo mucho todo lo que es la tecnología y eso sigue en esa horda, ¿no? Pero en cambio tenemos otros sectores pues que están en un momento que les beneficia, ¿no? Pues por todo el sector financiero, tanto seguros como bancos como servicios financieros, pues están en un entorno de tipos que lo están haciendo bien en bolsa y lo están reflejando, ¿no? Incluso un sector que es un poco contra natura porque se está normalizando la fase de pospandemia, que es el sector turismo, pues lo está haciendo muy bien en un entorno en el que el precio de la energía se ha moderado y el precio de los combustibles pues está mucho más bajo, quitando una de las presiones que tenían en márgenes las compañías, ¿no? Con un turismo pues que está muy robusto y muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer, pues seguir invirtiendo en los sectores que están funcionando y que están en tendencia, ¿no? Y evitar, lógicamente, aquellos sectores en los que las subidas de tipos pues les sigue afectando mucho. Al menos yo creo que hasta el verano vamos a tener esas tendencias continuadas y, como digo, yo espero dentro de 2 o 3 meses que empecemos a ver alegrías en la parte de salarios y ahí probablemente volvamos a tener otra oportunidad de subirnos a los sectores más castigados por el endurecimiento de las políticas hawkish de los bancos centrales, ¿no? En este entorno, José, tenemos por ejemplo a Jamie Dimon, a David Solomon de Goldman Sachs hablando de cómo ven la economía ahora mismo, y es que ambos coinciden en que no va a haber una recesión muy profunda. Luego Ken Griffin sí que advierte, el fundador de Citadel, que bueno, ojo, porque hay una configuración ahora mismo en Estados Unidos para que se dé una recesión. Parece que todos están o tienen bastante claro que va a haber una recesión en Estados Unidos. Ayer me parece que era Bank of America que decía que la recesión podía llegar más bien a final de año, entre el último trimestre de 2023 y el primero de 2024, y que la bajada de tipos ya llegaría en el segundo trimestre de 2024. Pero teniendo en cuenta cómo ven los distintos expertos, ¿no? Bueno, banqueros en este caso de Wall Street y también gestores de hedge funds como Ken Griffin, ¿podemos ya ahora hablar de nuevo de aterrizaje suave? Porque es que la narrativa en los mercados cambia mucho. Hacía unos meses se hablaba de aterrizaje suave, sobre todo en enero, cuando los mercados subían
con algo de alegría. En febrero ya dejamos ese concepto un poquito de lado y ahora hay algunos expertos que, como digo, lo están volviendo a recuperar. ¿Tiene sentido ahora volver a hablar de aterrizaje suave? Bueno, yo es que creo que estamos en un aterrizaje suave, ¿no? Porque llevamos hablando de una posible recesión desde el verano del año pasado, yo incluido, vamos, y la realidad es que los datos económicos y los datos empresariales pues están siendo un aterrizaje suave, ¿no? Ya estamos en el mes de marzo y la realidad económica es que no ha habido una debacle a pesar de un endurecimiento de política monetaria súper agresivo. Yo creo que el principal motivo de que no se produzca ese hard landing es que tanto empresas, o sea, siempre nos fijamos en la deuda pública, ¿no?, que es elevadísima y todos los estados han absorbido mucha de la deuda del sector privado durante esta última década, ¿no? Al final el gasto público ha sido enorme en unos momentos en los que las economías pues estaban combatiendo la deflación y con un shock de una revolución tecnológica y donde los estados han dado el do de pecho en cuanto al gasto público, pero el sector privado en ese tiempo, de una forma silenciosa y porque a la fuerza ahorcan, ¿no?, después de la crisis del 2008, en donde todos los ciudadanos sufrimos lo que es estar endeudados, ¿no?, pues tanto empresas como particulares estamos en unos niveles de endeudamiento bastante bajos. Hay de todo, hay países más endeudados y países que menos, ¿no? Pero hay, en general, la media del sector privado no es de un endeudamiento excesivo, ¿no? Y de hecho las compañías más endeudadas han tenido un periodo largo de tiempo para estructurar su deuda con vencimientos cómodos, muchas a tipo fijo, con unas estructuras y unos calendarios de pago de endeudamiento cómodos, lo cual retrasa o favorece ese soft landing, ¿no? Porque al final una subida de tipos de interés que a priori debería contraer la economía de forma muy agresiva, no lo está produciendo, y es porque la realidad es que está impactando poco en determinados agentes porque no estamos muy endeudados, ¿no?, ni como empresas ni como particulares, ¿no? Entonces yo creo pues que al final el efecto que está teniendo sobre la renta disponible de los hogares es reducido por ese bajo apalancamiento en general del sector privado, y eso pues alarga o suaviza el que se produzca un shock, ¿no? Yo creo que al final la crisis subprime nos enseñó que muy apalancados es peligroso, y yo creo que todos hemos hecho en general, no se puede generalizar, ¿no?, porque sí que es verdad que hay economías más endeudadas y menos, ¿no?, pero en general yo creo que hemos aprendido de que vivir muy endeudados es peligroso y en general los particulares y las empresas han hecho los deberes, ¿no? Ahora probablemente el problema esté en las deudas públicas y en el encarecimiento de la financiación de las mismas y la renovación de esa masa de deuda, pero también es verdad con la subida de la inflación, pues la deuda sobre PIB se está licuando en términos nominales, ¿no? No en términos reales, que al final es un empobrecimiento para la ciudadanía, ¿no? Pero se está produciendo eso y eso favorece ese soft landing, ¿no?, desde mi punto de vista. Bueno, y por último, hablando de deuda, quería preguntarte por la renta fija, ¿no? Porque entiendo que si ahora los inversores consideran que la tasa terminal va a estar en el 6%, también vamos a seguir viendo subidas en las rentabilidades de los bonos, ¿verdad? Y por lo tanto también caídas, cuando al principio, bueno, más bien a finales de 2022, se decía que 2023 iba a ser el año de la renta fija. No sé si esa afirmación tan contundente, por lo menos en tu opinión, José, sigue teniendo vigencia ahora. Bueno, yo creo que es el año de la estructuración de carteras de renta fija, ¿no? No puede ser un mal año para la renta fija, pero una gran oportunidad de inversión para los inversores, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, si uno aprovecha esta oportunidad, este shock de tipos de interés, ¿no?, y esta subida de yields en todos los tramos que se está produciendo en la curva, ¿no?, pues al final las oportunidades surgen, y para estructurar una cartera de renta fija a largo plazo, si eres capaz de aguantar la volatilidad de corto plazo y las pérdidas que te va a producir a corto plazo, pues es un momento que va a ser positivo, ¿no?, porque al final, pues lógicamente el encarecimiento de las yields pues ofrece oportunidades a los inversores para hacer carteras que a vencimiento generan una rentabilidad pues atractiva, ¿no? Al final, si vemos el escenario un poco, que probablemente estemos en la fase final o en la segunda ola, ¿no?, de los bancos centrales de endurecimiento de política monetaria, y que probablemente hemos tenido tipos de interés más altos en los tramos más largos, ¿no? El 10 años lo hemos tenido al 4,5 y lo tenemos al 4 actualmente, pues no es descartable que vuelva a ese 4,5, incluso lo trate de superar. Pero bueno, yo creo que va a ser un momento idóneo este primer semestre para ir estructurando las carteras de renta fija a medio plazo, lógicamente sufriendo volatilidad a corto plazo y sufriendo pérdidas de corto plazo, pero si uno lo mira con un horizonte de 5 o 7 años vista, pues el momento, lógicamente, si lo comparas con tipos cero que hemos vivido durante mucho tiempo, pues hay un sinfín de oportunidades para estructurar una buena cartera con una duración de 5 o 7 años y ganar una buena rentabilidad y sobre todo
prepararla o posicionarla para el momento en el que la inflación se modere y los bancos centrales moderen su discurso, pues estar ya posicionados, ¿no? Entonces yo creo que 2023 va a ser un año bueno para posicionarse en renta fija, que probablemente a lo mejor es un año malo para la renta fija y continúa un poco la inercia de 2022, que fue un año nefasto. Yo creo que probablemente el grueso ya está hecho, el daño ya está hecho en 2022, 2023 puede haber un goteo a la baja todavía de los precios de los bonos, pero yo creo que va a ser un buen entorno para posicionar una cartera de cara a los próximos 5 o 7 años con una rentabilidad interesante en cuanto a las yields que están ofreciendo los bonos, pero lógicamente a corto plazo podemos sufrir y habrá que esperar a vencimiento para obtener esas mieles de la rentabilidad. Bueno, pues José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAV en Quadriga Asset Managers, como siempre, muchísimas gracias y que tengas muy buen día. Igualmente a todos. Bueno, y nosotros vamos a hacernos eco de algunas noticias.